saliste de una conversación sintiéndote más débil que antes de entrar? Como si cada palabra que dijiste te hubiera desgastado. Como si hablar no te liberara, sino que te expusiera. Y lo peor, que aun diciéndolo todo, nadie te escuchó realmente. Solo ruido, solo egos, solo competencia disfrazada de diálogo. Estás rodeado de personas que gritan, interrumpen, exageran, adornan lo que dicen con una seguridad artificial. Y tú, que prefieres el silencio, empiezas a creer que eso te hace débil. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si el silencio fuera, en realidad, el lenguaje de los que ya no necesitan probar nada? Nietzsche lo entendió antes que nadie. En un mundo que valora el discurso, él eligió el abismo. Donde todos hablan para llenar el vacío, él callaba para habitarlo. Porque la verdad no necesita defensores, solo necesita ser. Y aquí viene el golpe. El que habla demasiado se delata. El que necesita convencer ya ha perdido. Este video no es para quienes buscan ganar debates, es para quienes están cansados de jugar el juego de siempre, para los que han sido subestimados por guardar silencio, para los que han sido llamados débiles por no reaccionar. Hoy vas a ver lo que nadie te enseñó, que el silencio no es sumisión. Es estrategia, es presencia, es poder en estado puro. El silencio bien usado desarma, hace que el otro se ahogue en sus propias palabras, lo obliga a mirarse sin distracción. ¿Estás listo para cambiar la forma en que hablas, reaccionas y te defiendes? Porque cuando aprendes a no entrar en el juego, dejas de ser pieza y te conviertes en el tablero. Cada vez que sientes la necesidad de explicar, de justificar, de probar que estás en lo correcto, ya perdiste. Porque no hay mayor muestra de debilidad que tener que rogar para que tu verdad sea aceptada. Nietzsche lo vio con una claridad brutal. El impulso de convencer no nace de la verdad, sino del miedo. Miedo al rechazo, miedo a no ser visto, miedo a que los demás no aprueben lo que tú apenas te atreves a defender en tu interior. ¿Y sabes qué hay detrás de ese miedo? Una moral prestada, una ética impuesta, una necesidad silenciosa de ser bueno, de ser entendido, de ser aceptado por una multitud que no se acepta ni a sí misma. Nietzsche llamó a eso la moral de los débiles. Un sistema diseñado para mantenerte controlado, domesticado, obediente. Y tú, cada vez que te desesperas por responder, por tener la última palabra, por limpiar tu imagen, te arrodillas frente a ese sistema. Pero existe otro camino, uno que incomoda, uno que aterra, uno que libera, el del que ya no necesita justificar nada, el que permanece en silencio mientras todos se desgastan hablando, el que observa con calma, mientras los demás se ahogan en su necesidad de ser escuchados. Ese, para Nietzsche, es el verdadero fuerte, el que ya no busca ganar debates, porque entendió que los debates son trampas para que el ego se dispare y revele sus heridas. El que no responde por impulso, porque sabe que cada palabra entregada es energía que no volverá. Y entonces, ¿cómo se ejerce poder sin hablar? Nietzsche responde con una figura poderosa, el Übermensch, un ser que ha trascendido la necesidad de complacer, que ya no vive reaccionando, que crea su propio camino sin pedir permiso. Y aquí viene el secreto. El poder del Übermensch no se impone con palabras, se siente, en su calma, en su mirada que no tiembla, en su silencio que pesa más que cualquier argumento. No necesita gritar, su sola presencia incomoda.
porque su centro es firme, y un hombre con centro firme es la amenaza más grande en una sociedad que vive quebrada. En la siguiente parte, vamos a destripar esta figura, cómo se construye esa presencia, cómo se entrena ese silencio, y por qué el verdadero dominio comienza cuando eliges no hablar. ¿Estás listo para que tu silencio empiece a dominar? Entonces no te vayas. Mientras otros gritan, él comanda respeto con la mirada. Mientras los demás explican, él observa. Y con esa calma que irrita, desarma al enemigo sin decir una palabra. Porque su silencio no es vacío. Es una muralla, una barrera que los otros intentan cruzar con ansiedad, adivinando qué hay detrás. Y en esa desesperación cometen errores, se exponen, pierden el equilibrio, revelan más de lo que querían, porque no soportan no saber, no soportan no ser respondidos, y ahí está el secreto. El silencio no es pasividad, es estrategia pura, es economía emocional. El Übermensch no reacciona porque entiende que cada palabra que dices es un recurso que entregas. Cada emoción desbordada es un punto débil que dejas al descubierto. Entonces, ¿por qué se calla? Porque no tiene nada que demostrar, porque su sola presencia ya dice todo. Y más aún, su silencio obliga al otro a enfrentarse consigo mismo, a escuchar su propio ruido, a sentir su propia inseguridad. En un mundo saturado de ruido, el que domina el silencio se convierte en rey. Y Nietzsche lo sabía. El Übermensch crea sus propias reglas. No se mueve por culpa, no cede ante la presión social, no responde al miedo. Y justo por eso, da miedo. Porque nada desestabiliza más que un ser que no puede ser manipulado. Un individuo que no necesita aprobación, ni explicación, ni excusas. Su silencio es escudo. Y cuando decide hablar, su palabra corta como una espada. Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Por qué el silencio incomoda tanto a los demás? ¿Por qué tanta gente se ofende cuando eliges no reaccionar? La respuesta está en la psicología. Y lo vamos a descubrir en la siguiente parte. Porque entender el poder del silencio también implica entender el caos que provoca en los otros. Y créeme, es más profundo de lo que parece. El silencio no es ausencia. Es un espejo. Y cuando alguien se queda callado, lo que refleja no siempre gusta. Porque tú, al no responder, obligas al otro a escucharse, a enfrentarse con sus propias contradicciones, a defender sus ideas sin oposición, y ahí es donde tiemblan. La mayoría no habla para expresar, habla para protegerse, para ocultar el vacío entre lo que dicen y lo que realmente son. Y tú, callado, les arrancas el disfraz. Nos vemos en la siguiente parte, porque aún no terminamos de destruir esta ilusión. No importa si tus labios están cerrados, el otro, el que habla, empieza a sentirse expuesto. Se retuerce por dentro, siente que algo no encaja, porque cuando no reaccionas, cuando no devuelves la palabra, se rompe el equilibrio que sostenía su discurso. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un espejo, y no cualquier espejo, uno que refleja inseguridades, grietas, miedos ocultos. La amígdala cerebral, responsable del miedo y la ansiedad, se enciende. El cuerpo se tensa, la mente proyecta. ¿Me está juzgando? ¿Detectó mi mentira? ¿Se dio cuenta de que no tengo idea de lo que digo? Esa es la verdadera fuerza del silencio. No grita, pero desarma. No golpea, pero perfora. Nietzsche lo comprendió antes que nadie.
El ser humano común reacciona por necesidad. Necesita validarse a través del sonido, del acuerdo, de la aprobación. Cree que tiene que defenderse, explicar su punto, proteger su imagen, pero el que alcanza maestría sobre sí mismo no reacciona, observa, y al observar, domina, porque cada palabra que se entrega sin necesidad es una ficha de poder regalada. Cada reacción emocional es un punto débil expuesto al enemigo. Por eso, el silencio es dominio. No porque se calle por miedo, sino porque ya no tiene nada que demostrar. Y hay un tipo de persona que no puede tolerar eso: el manipulador, el que vive del drama emocional, el que necesita tu respuesta para validar su posición. Se queda sin aire cuando no le das lo que busca, porque él juega al control desde el conflicto. Y si tú no entras, no hay partida. Ahí es donde el silencio se convierte en castigo, en espejo brutal, en espejo que refleja al otro sin filtros, sin maquillaje emocional, en espejo que lo obliga a mirarse sin la distracción de tu reacción. Y esa mirada duele, duele más que cualquier palabra. Pero el silencio no solo destroza manipuladores, también despierta traumas, rechazos antiguos, abandonos no curados, memorias que estaban enterradas y que resurgen cuando no hay ruido para taparlas. De pronto la otra persona se siente invisible, sin importancia, como si no existiera, y eso, para un ego inflado, es intolerable. El silencio lo desarma, lo desnuda, porque el ego necesita impacto, necesita efecto. Si habla y tú no tiemblas, no gritas, no devuelves, entonces pierde. Y eso te incluye a ti también. Callar no es cómodo. Es antinatural en un mundo que te enseñó a defenderte siempre. Guardar silencio es ir contra años de adiestramiento emocional, donde se te hizo creer que responder era sinónimo de poder. Pero no lo es. Responder es necesidad. Callar, cuando sabes que podrías destruir con una sola frase, eso es poder real, poder quirúrgico, poder que no sangra pero deja marca. Ahora entiendes por qué el silencio no es ausencia. Es una presencia tan intensa que el otro no sabe cómo reaccionar ante ella. Una presencia que no necesita volumen para imponerse. Una presencia que se respira, que se siente, que pesa. Y en la próxima parte te mostraré cómo usarlo con precisión. Cómo hacer del silencio no solo una defensa, sino una estrategia activa. Un arma que domina desde las sombras. Cómo se gana una discusión sin pronunciar una sola palabra, dominando el silencio como si fuera una hoja afilada. El momento de observar ha terminado. Ahora toca usar, porque el conocimiento que no se aplica no sirve de nada. Solo decora tu ego mientras sigues perdiendo en silencio. A partir de aquí, tu silencio ya no será pasividad, será ataque quirúrgico, y quien no esté preparado caerá ante él sin siquiera entender cómo fue derrotado. El primer principio es brutal. Guarda silencio justo cuando todo en ti te pide gritar. Tu cuerpo querrá defenderse, tu orgullo pedirá explicaciones, tu mente, acostumbrada al ruido, buscará una respuesta, pero tú no darás nada, porque sabes que ese impulso es la verdadera cadena, el deseo de aclararlo todo, de justificarte, de ganar verbalmente, es debilidad disfrazada de nobleza, y cada vez que cedes a esa urgencia, entregas tu poder. El silencio verdadero solo nace cuando ya no necesitas convencer a nadie, cuando comprendes que tu valor no depende de que el otro lo entienda. Ahí, en ese vacío tenso, es donde se forja la presencia que no se explica, pero se impone. El segundo principio es la observación. Mientras los demás se ahogan en sus propias palabras, tú los ves. No como quien escucha para responder, sino como un cirujano que busca el punto exacto donde cortar. Cada palabra del otro es una pista, cada contradicción un temblor, cada pausa una grieta,
Y tú no haces nada. Solo grabas, absorbes, recuerdas. Porque si decides hablar será como un bisturí, exacto, breve y devastador. El silencio te da la ventaja de la preparación. Ellos creen que dominas menos porque hablas menos. No entienden que estás 5 movimientos por delante. El tercer principio, la pausa sostenida. El silencio prolongado no es ausencia, es presión. Una presión que el otro no sabe manejar. Cuando esperas y no reaccionas, cuando tu rostro no ofrece pistas, cuando tu cuerpo no se altera, ocurre el colapso. El otro empieza a llenar el vacío con su propia ansiedad. Se traiciona, se repite, se contradice, porque el silencio no lo dejó escapar. No le diste dónde apoyarse, y el vacío bien ejecutado es como un precipicio para el ego inseguro. Y el cuarto principio, quizás el más temido, la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, ya nadie sabe qué esperar de ti. No hay patrón, no hay guión. Y eso descoloca. Las personas empiezan a medirse, a reducir su agresividad, porque ya no controlan el ritmo, ya no tienen poder sobre ti. Has roto la coreografía. Y cuando eso pasa, el centro de gravedad cambia de lugar. Ahora todo gira a tu alrededor, incluso cuando no dices nada. ¿Te das cuenta? El silencio dejó de ser defensa. Se convirtió en territorio, en trampa, en estrategia. Y si te quedas conmigo en la siguiente parte, te mostraré cómo ese silencio, cuando se convierte en hábito, no solo transforma conversaciones, transforma tu imagen, tu aura, tu presencia. Porque ya no eres el que responde, eres el que nadie puede ignorar. Ten cuidado. No confundas el silencio con pasividad. Nietzsche nunca defendió la debilidad. El silencio del que hablamos aquí no es huida, no es impotencia. Es una pausa cargada de tensión, una estrategia viva, una espera afilada. Es ese momento exacto donde no estás retrocediendo, estás preparando el terreno. Donde no estás cediendo, estás eligiendo tu posición con la frialdad de quien sabe que no necesita ser visto para tener el control. Y cuando llega el instante perfecto, cuando los demás ya se han desgastado hablando, gritando, exponiéndose, tú hablas. Una sola frase, no una respuesta más fuerte, una respuesta más real, una palabra precisa que corta como cuchilla, porque no viene del ego, viene de una verdad que nadie puede negar. Pero aquí es donde entramos a un terreno mucho más delicado, porque hasta ahora hablamos del silencio como poder. Pero, ¿y cuando el silencio es sumisión? ¿Y si no estás ganando nada con callar, solo perdiéndote a ti mismo? Hay momentos donde el juego ya no se trata de dominar, sino de sobrevivir emocionalmente, donde no se trata de tener la última palabra, sino de no perder tu alma en el proceso, porque hay silencios que no son fuerza, son gritos mudos de alguien que fue domesticado, y ahí empieza el lado oscuro de esta estrategia, ese punto donde la calma se convierte en cárcel, donde el silencio ya no es elección, sino condicionamiento. ¿Sabes qué es más cruel que ser silenciado por otros? Ser condicionado a pensar que el silencio es tu única opción, que tragar tu rabia, conceder en discusiones, ceder constantemente por el bien de la armonía, es madurez, que dejar pasar, mirar hacia otro lado, aceptar sin protestar, es ser una persona elevada. Y mientras tú te convences de eso, alguien construye un imperio sobre tu capacidad de callar. Nietzsche lo vio con una claridad brutal. Lo que tú llamas paz, muchas veces es solo sumisión maquillada. Esa calma que vendes como virtud, en realidad es el precio que pagas por no querer incomodar. Y hay quienes lo huelen, lo detectan, lo explotan, porque saben que no vas a reaccionar. Saben que siempre vas a elegir el mejor no decir nada. Y así, toman tu tiempo, tus límites, tu energía.
mientras tú lo justificas con nobleza. Es aquí donde entra uno de los conceptos más afilados de Nietzsche, la moral del esclavo. Un sistema de valores fabricado por los que no tienen poder para sobrevivir ante los que lo ejercen. Una ética de la renuncia, de la bondad forzada, de la obediencia endulzada. Te han enseñado que es virtud no incomodar, no contestar, no defenderte, que ser bueno es dejar pasar, que ser maduro es ceder siempre. Pero eso no es virtud, es domesticación, es vivir encadenado y agradecer las cadenas. Y Nietzsche no escribió para los que se resignan, escribió para los que se atreven a romper ese molde, para los que entienden que el silencio puede ser una fortaleza o una prisión. Y si tú aún no sabes en cuál estás, no te preocupes. En la próxima parte vamos a arrancar esa máscara por completo. Te voy a mostrar cómo reconocer si tu silencio viene de poder o de miedo. Nietzsche escribió para aquellos que ya no toleran vivir en voz baja, para los que se cansaron de pedir permiso para existir, para los que abren los ojos, se dan cuenta de que están siendo utilizados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Porque ese silencio que te quiebra por dentro, que te hace tragarte cada incomodidad, cada injusticia, cada límite cruzado, ese silencio no es paz, es rendición camuflada. Cada vez que aceptas callar por no incomodar, por no parecer agresivo, por mantener una armonía falsa, estás entregando tu poder. Estás abandonando tu propia narrativa para vivir dentro de la expectativa ajena. Ya no eres tú. Eres lo que los demás necesitan que seas. Y eso, exactamente eso, es lo contrario de lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder. Porque el verdadero poder no grita, no se impone a través del volumen, se ejerce en silencio, no porque tenga miedo, sino porque no le debe nada a nadie. El silencio que nace del dominio interno, de la claridad absoluta sobre quién eres y qué no estás dispuesto a negociar. Ese es el silencio que transforma. El silencio sumiso debe morir, tiene que morir, y en su lugar debe nacer un nuevo tipo de presencia, una que no se dobla, que no se disculpa, que no necesita adornarse con frases brillantes ni argumentos lógicos, una presencia que, simplemente estando ahí, reorganiza la energía de la habitación. Ese es el silencio que Nietzsche respetaba, el del que ya se convirtió en dueño de sí mismo, el que ya no necesita hablar para imponerse, el que observa, mide, espera y actúa solo cuando lo considera necesario, porque sabe que incluso en una sola palabra puede contener todo el peso del universo. Pero, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se deja de ser la persona manipulable, emocionalmente predecible, para convertirse en un ser impenetrable? ¿Cómo se mata la moral del esclavo que llevas dentro y renaces como un individuo que impone respeto con su sola presencia? La respuesta es clara: encarnar al Übermensch, no como un concepto filosófico abstracto, sino como una postura concreta, una forma de vivir, una decisión diaria de dejar de reaccionar como todos y empezar a actuar como pocos, de dejar de justificarse, de dejar de mendigar aprobación, de dejar de traicionarse, porque el mundo ya tiene suficientes bocas que gritan. Lo que necesita ahora es ojos que miren sin temblar, espaldas que no se doblen, silencios que incomoden, presencias que lideren. Y si llegaste hasta aquí, tú ya sentiste ese llamado. Ya sabes que tu silencio no será más una ausencia, sino una afirmación brutal. Así que ahora te dejo con una sola pregunta. No respondas rápido, no la intelectualices, solo siéntela. ¿Cuánto más vas a callar lo que eres, solo para encajar en un mundo que jamás te comprenderá? Si este video tocó algo dentro de ti, déjame una sola frase en los comentarios. Mi silencio no es sumisión,
es soberanía. Será nuestra señal secreta para saber que tú no eres parte del ruido, que tú ya entendiste. Y si quieres seguir rompiendo con todo lo que te mantiene pequeño, suscríbete, porque lo que viene no es contenido, es dinamita. Hasta el próximo. O tal vez no me veas. Tal vez solo me sientas en tu próximo silencio incómodo. Nietzsche escribió para aquellos que ya no toleran vivir en voz baja, para los que se cansaron de pedir permiso para existir, para los que abren los ojos, se dan cuenta de que están siendo utilizados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Porque ese silencio que te rompe por dentro, que te obliga a tragar incomodidades, a ceder espacios, a anestesiar tu verdad, ese silencio no es paz, es traición. Cada vez que aceptas callar para no incomodar, para evitar un conflicto, para proteger una armonía falsa, estás entregando algo que no deberías, tu centro, tu voluntad. Estás cediendo el timón de tu existencia para no hacer olas. Y eso es exactamente lo que Nietzsche llamaba una ofensa a la vida misma. Tu silencio necesita cambiar de tono. Ya no puede ser un refugio. Tiene que volverse un límite, un filo, una afirmación invisible de tu soberanía. No porque los demás te comprendan, sino porque tú ya decidiste no volverte a traicionar. El silencio que importa no es el que evita, es el que delimita, el que marca territorio, el que se planta como una frontera y dice, sin decir, hasta aquí. Ese es el silencio del Übermensch, el que ya no negocia con máscaras, el que no necesita gritar, ni convencer, ni explicar, el que sabe lo que vale y vive desde ahí, aunque nadie lo entienda. ¿Tienes esa valentía? Entonces deja en los comentarios esta frase: elijo el silencio que impone respeto. No es solo un comentario, es un compromiso, es una forma de declarar, sin necesidad de explicarte, que ya no estás aquí para ser aceptado, sino para ser auténtico, que tu presencia, incluso en silencio, pesa más que 1000 voces gritando. Y si llegaste hasta aquí, no pares. El próximo video es fundamental. Amplía lo que acabas de desbloquear y lleva tu mente a lugares donde pocos se atreven a ir. Míralo, no por mí, sino porque lo mereces. Recuerda esto: el débil grita, el sabio guarda silencio, el verdadero poder elige cuándo hablar. Nos vemos en el próximo. O tal vez no me veas. Tal vez solo me sientas en ese silencio incómodo que ya nadie podrá manipular.